Pero les decía, una alegría poder acompañarlos porque la verdad es que me gustan mucho los campamentos. Siempre me gustaron. Tienen esa particularidad que Fede decía un poco hace un ratito cuando cantábamos, esa particularidad de apartar un tiempo y salir del día a día, salir de la carrera cotidiana, de las ocupaciones, de los pensamientos, de todas las cosas que tenemos ahí, y nos permite hacer un alto y parar un ratito. Y esa es la intención de hoy, hacer el primer alto para pensar, para parar un ratito, para leer la Biblia. Ahora, la contracara, o la segunda cara de la misma moneda, es que yo, por lo menos cuando era más chico y estaba en los campamentos, mi pensamiento estaba siempre allá afuera. Siempre estaba esperando el momento que la reunión termine para salir a correr. Siempre me gustó correr, me gustó jugar. Y entonces es esa contracara, ¿no? Yo no sé si acá alguno tiene ganas de jugar al fútbol. ¿Alguno tiene ganas de jugar al fútbol? Vi algunos preparados ahí, muy equipados. Y seguramente todos tienen planes para lo que sigue. Por eso la invitación o el pedido de mi parte en este momento sería tratar de, incluso dentro del campamento, hacer un alto. Incluso en el esquema, en la estructura del campamento, en todo lo que sabemos que va a estar por delante, hacer un alto y tratar de ir a la Biblia y pensar un ratito. Hacer ese esfuerzo, no nos sale naturalmente, hacer un alto y pensar. Pensamos en un montón de cosas. En este momento hay muchos de ustedes que están pensando en otras cosas. La invitación, cada vez que vamos a la Biblia, es parar, detenernos y escuchar a Dios hablar. A veces el que está acá adelante es un instrumento, a veces el que está acá adelante es un obstáculo. Y tenemos que saber tomar, aprovechar, hacer el esfuerzo para que cuando abramos la Biblia, Dios nos diga algo. Está el gran desafío en los campamentos de iglesia, que el público es amplio, ¿no? Desde los más chicos hasta los más grandes. ¿Y será que Dios tiene un mensaje para cada uno? ¿O será que Dios le habla a cierto grupo de personas solamente y el resto, bueno, que se arregle o que vaya a hacer deporte? No, sin duda, en este momento Dios quiere compartir o decirnos algo, porque estamos abriendo su palabra. Así que te invito a que hagas ese esfuerzo conmigo de tratar de buscar para tu edad, para tu momento, en tu vida, qué Dios tiene de esto que queremos compartir hoy. Vamos a ir al pasaje que leímos hace un ratito, que como decían está pegado acá en las paredes, que seguramente ustedes ya habrán pensado algunas cosas al respecto y hoy juntos vamos a compartir algunas más. Pero yo quería empezar este encuentro leyendo el pasaje en su contexto. Así que vamos ahí a 2 Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 15. No vamos a desarrollar del 1 al 15, pero vamos a entender dónde está puesto o dónde están puestos los versículos en los que nos vamos a centrar, porque en realidad nos vamos a centrar ni siquiera en los versículos en sí, sino en 4 palabras, en 4 expresiones que están metidas acá. Hoy vamos a ver una, a la tarde vamos a ver otra, mañana a la mañana veremos la tercera y mañana a la noche, a la tarde, veremos la cuarta. Esos van a ser los encuentros que vamos a tener juntos. Y los invito a parar en cada una de esas estaciones, en cada uno de esos puestos. Leemos 2 Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora viene un versículo difícil, vamos despacio, pero no se pierdan en el versículo. Pedro dice muchas cosas. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también,
poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Vieron cuando el que habla hace como un alto así? Es para que lo completemos entre todos. Así que, vamos de nuevo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y dan ganas de seguir leyendo porque el contexto es toda la carta, pero vamos a parar acá. ¿Quién escribe? Pedro. ¿Joven o viejo? Viejo. Segunda carta, se está terminando. De hecho, les anticipa. ¿Se dieron cuenta lo que acaba de anticiparles? Dentro de poco nos vemos. Y ese nos vemos no es que iba a ser un viaje. Bueno, sí iba a ser un viaje, pero más largo, ¿no? Se estaba por ir, los estaba por dejar. Y tenía un interés, Pedro. No en contarles una novedad a esta gente. No era una novedad. Porque acá les dice, yo se los voy a recordar. Si se los tiene que recordar es porque ya lo sabían. Es probable que él mismo ya se los hubiera dicho. Ya les había transmitido. Pero había en el corazón de Pedro un peso de querer decirle a esta gente, miren, no se olviden de esto. No me voy a cansar de repetírselos, no me voy a cansar de decírselos una y otra vez, porque si se los tengo que repetir y si se los quiero repetir es porque es muy importante. Campamento número 28, dijeron recién, son un montón. Y es muy probable que muchas de las cosas que se digan de acá adelante hoy, ustedes ya las escucharon un montón de veces. Y lo peor que podemos hacer, lo peor que podemos pensar es, eso ya lo escuché, así que para mí no es. Es un gran error, pero en el que caemos muchas veces. Como frecuentamos la Biblia, como conocemos el mensaje, como ya sabemos qué va a decir este que vino invitado, pero va a hablar del mismo libro que venimos escuchando siempre, entonces anticipadamente ponemos en nuestra cabeza, ya está, yo ya lo sé. Y el objetivo de Pedro era el final del versículo 10. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es que seas joven o seas viejo en la fe, si hace muchos años que estás en la iglesia o hace poquito que recién empezás, si sos un joven de edad, uno del grupo de adolescentes o sos del grupo de los mayores, estás frente a la posibilidad de que esto pase en tu vida, de que caigas. La posibilidad está. Hay alguien que está trabajando para que no caigas y hay alguien que está trabajando con todas sus fuerzas y con toda su intención de que caigas y que este campamento sea tu último. Y el año que viene, por H o por B, no estés ni en el campamento, ni en la iglesia, ni en contacto con la Biblia. Ya te imaginás quién es quién, ¿no? El que está trabajando. Bueno, Dios usa hombres también. Dios usa la iglesia para
ayudarnos a que estas cosas estén en nosotros y no caigamos. Ahora vamos a nuestro tema, porque si no nos quedamos en este preámbulo y girando alrededor del tema nada más. Pero en el versículo 3 yo les dije, es un versículo denso, porque vieron que parece que la idea nunca termina de cerrar. Pedro le agrega y le agrega y le agrega. Es una forma de escribir muy compleja. Y vamos a evitarnos el problema de Pedro. Le vamos a decir a Pedro, bueno, otro día iremos a lo que estás diciendo. Pero hoy yo quiero que saltemos desde el principio hasta el final para entender la idea. Pedro dice, síganme, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, paremos ahí y saltamos al final. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Eso está diciendo Pedro. ¿Lo repito? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿De quién está hablando? ¿El divino poder de quién? Bueno, si es divino, es de Dios. Su divino poder es el poder que tiene Dios. Y lo que Pedro dice es que a los creyentes, a los cristianos, Dios nos ha dado, ¿qué cosas? Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos dio, y saben que esa palabra que usa Pedro escribe en griego, porque así se hablaba en aquella época. Y esa palabra que Pedro usa para decir Dios nos da, se puede traducir igual con la misma intensidad que regalar. Significa regalar. Dios regaló a los cristianos, a los creyentes, todas las cosas que tienen que ver con, dice, con la vida y la piedad. Y tenemos que empezar por acá para entender lo que va a decir después. Pero yo necesito empezar por acá, porque no los conozco a todos. Y este tiene que ser el punto claro para todos. En el mundo hay dos grupos de personas. Las que recibieron de Dios la vida y las que todavía no lo hicieron. Solo dos grupos de personas. El Señor Jesús lo clasificó así. Y uno puede decir, pero qué simplista, ¿no? Simplificar la realidad de 8.000 millones de personas que viven sobre este planeta en solamente dos grupos es simplificar demasiado la idea. Pero ¿saben qué? Así nos dice la Biblia que Dios nos ve. El Señor Jesús lo dijo en esos términos cuando dijo, hay solo dos caminos, uno ancho y uno angosto. Uno te lleva a la perdición, otro te lleva a la vida. Y acá hay dos grupos de personas. Y mi pregunta hoy, en esta mañana, en este campamento de Villa Urquiza, es si acá en medio nuestro también hay dos grupos de personas. Yo quisiera pensar, quisiera creer, quisiera empezar a hablar con la Biblia abierta adelante a un solo grupo de personas. Pedro se está dirigiendo a un solo grupo de personas. Él les escribe a los que son cristianos y ya recibieron como un regalo de parte de Dios la vida eterna y una nueva vida para vivir aquí en la tierra. La vida eterna no se empieza a vivir en el cielo cuando morimos, se empieza a vivir acá en la tierra. Él nos la da. La Biblia dice que hay un nuevo nacimiento. Es una regeneración. Dios nos hace de nuevo interiormente. ¿A quiénes? A los que le piden perdón por sus pecados. Es el mensaje más simple del Evangelio. El Evangelio significa eso. Yo soy un pecador, si me muero me voy al infierno. Jesucristo vino, Pascua, Semana Santa, Jesucristo vino y 2000 años atrás murió en la cruz. Y Él dijo, yo no quiero que ellos se pierdan, hablando de nosotros, hablando de todos, sino que quiero morir yo para que ellos reciban vida. El que cree en esa obra de Jesús en la cruz, el que cree en su resurrección, el que entendiendo que Él murió por nuestros pecados, le pide perdón por sus propios pecados a Dios, Dios le hace un hijo suyo, lo pone en su familia, es parte de su pueblo y le da una nueva vida. ¿La vida nueva se gana? No, se recibe como un regalo. Nadie puede ganar la vida nueva que Dios quiere dar. Solamente es cuestión de fe, de creer, de pedírselo por la fe. Yo quisiera hoy hablarle a ese grupo. Y quisiera que todos los que hoy estamos acá seamos de ese grupo. Hijos de Dios, ya en un nuevo camino. Algunos tal vez un camino largo, recorrido, otros tal vez comenzándolo.
Pero si hay alguien acá que todavía no arregló sus cuentas con Dios, que todavía no le pidió a Dios el perdón de sus pecados, lamento decirte que mucho de lo que digamos hoy lo vas a escuchar y no lo vas a entender, y lo vas a escuchar y no lo vas a poder vivir, porque todo empieza naciendo de nuevo, siendo parte del grupo de los que recibieron la vida eterna. ¿Te quedan dudas de lo que estoy diciendo? Mira, yo voy a estar 2 días con ustedes, hoy y mañana. ¿Por qué no charlamos después? Puedo hablar con adolescentes o puedo hablar con grandes, con el que sea. Pregúntame, acércate y decime. O si no tenés confianza conmigo, decir al que te invitó, a quien sea, mira, eso primero que dijo el flaco este que habló hoy, yo no soy de ese grupo. Yo nunca le pedí a Dios perdón por mis pecados. Así que no soy cristiano, no tengo vida nueva. Y todo empieza por quiero tenerla. Es muy sencillo, pero es el primer paso. Ahora, a los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que estamos en esta vida nueva, a los que somos cristianos, Pedro dice, bueno, como recibimos la vida nueva como un regalo, versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud. La parte del versículo 3, ¿a quién le corresponde? ¿Quién da el regalo? Dios. Solo Dios puede dar el regalo de la vida eterna. Solo Dios nos puede dar todas las cosas que nos quiere dar. Pero la parte del versículo 5, ¿a quién le corresponde? Ese vosotros, que parece que hablan los españoles así, ¿no? Nosotros no hablamos así. Sería para nosotros el ustedes. Ustedes también, o sea, así como Dios les dio, ustedes también tienen su parte. Ustedes también tienen que hacer algo. Y este añadir significa que hay que agregar, hay que poner cosas por encima de. Todo parte por la vida nueva, todo empieza en la fe. Pero a eso Dios espera que nosotros, poniendo de nuestra parte, empecemos a agregar, empecemos a contribuir. No porque tengamos que completar nuestra salvación, sino porque Dios nos hace parte de la vida espiritual que Él nos da. No somos espectadores de nuestra vida espiritual, somos protagonistas. Tenemos decisiones que tomar, tenemos pasos que dar. Y lo primero, curiosamente, que Pedro dice que hay que añadir, que hay que incorporar, que hay que agregar a esa fe original que nos trajo nuestra salvación, lo primero es esta palabra de la que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la palabra? Virtud. Miren, yo les dije, en 4 mensajes vamos a ver 4 palabras o 4 expresiones. No van a ser todas, porque ustedes leyeron conmigo y no son solo 4. Nos vamos a limitar a hablar de piedad, vamos a hablar de conocimiento esta tarde, mañana a la mañana vamos a hablar de dominio propio y mañana a la noche vamos a hablar de piedad. ¿Dije piedad hoy recién? Virtud era. La primera es virtud, la que vamos a hablar ahora. Virtud, conocimiento, mañana dominio propio y al final piedad. Esas son las que vamos a hablar. Y yo les propongo que lo hagamos de una forma dinámica, pero que nos sirva para entenderlo en simples pasos. Siempre trato de hablar de 3 pasos para que nos queden grabados. Así que primero les propongo entender qué significa ese concepto. Segundo, les propongo ver un ejemplo de eso, con una historia en la Biblia. No desarrollarla ampliamente, pero ir a una historia. Las historias nos enseñan, la Biblia está llena de historias que nos enseñan. Y tercero, terminar con una aplicación para nuestra vida. ¿Les parece? Primero el concepto, segundo, una historia, tercero, la aplicación para nosotros. ¿Me van a acompañar? ¿Quién se durmió? Levante la mano. Si el que está al lado tuyo se durmió, ¿qué vale hacer? Algo que tiene que valer hacer, ¿no? Un codazo, despacito, despacito. Pero llamarle un poquito, decirle cariñosamente, presta atención que no sirve, es para crecer. Virtud, ¿qué significa virtud? Fede dijo una palabra, la repitió varias veces acá. ¿Prestaron atención? Excelencia, dijo Fede. Y saben que vieron que así como está escrita en griego el Nuevo Testamento, hay distintas traducciones. Nosotros la mayoría usamos una traducción del griego al español, la Reina Valera 60. Hay una traducción, otras personas que traducen esa expresión diciendo justamente eso, excelencia. Pero no solo excelencia, no usaron una sola palabra. No pensaron que en un campamento se iba a usar una sola palabra, usaron 2.
excelencia moral. Y ahí es como que se nos abre más el panorama para entender a qué se está refiriendo la Biblia cuando está diciendo que nosotros a nuestra fe para salvación le tenemos que agregar, le tenemos que añadir virtud, excelencia moral. Y cuando uno va a un diccionario de términos griegos y empieza a investigar qué es esta palabrita que se utiliza, miren estas tres expresiones que utilizan algunos estudiosos. Poder moral, energía moral, vigor del alma. Esas expresiones se utilizan para entender qué es esto de la virtud que Dios nos pide que le agregamos. Saben que este término no se utiliza muchas veces en la Biblia. No hay muchas partes de la Biblia. Pero, por ejemplo, Pedro lo utiliza más de una vez. Si ustedes dan vuelta en sus Biblias las páginas hacia 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro usa ese término también. Este versículo es muy conocido. Dice, vosotros sois linaje escogido. ¿De quién está hablando? De la iglesia, los cristianos. Si sos un hijo de Dios, sos parte de este grupo. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Ahí está la misma palabra. Pero las virtudes ¿de quién? De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está diciendo que en la persona de Dios, de nuestro Salvador, hay virtudes, hay excelencia que vale la pena anunciar, declararle a otros. Y otro lugar curioso donde en la Biblia se habla de esto es en Filipenses capítulo 4. Más de uno seguro se está acordando de este pasaje, pero Pablo, ahora lo usa Pablo, en el capítulo 4, mirá, lee el versículo 8 conmigo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo dice que si hay cosas que tienen la excelencia moral suficiente, son dignas de estar en nuestro pensamiento. Y esto es muy curioso porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Cuando la Biblia está diciendo que nosotros le tenemos que agregar a nuestra fe virtud, nos está diciendo que tenemos que tener en nuestra vida presente una excelencia moral. Y saben que esto de la moral en la Biblia hay una palabra que va muy de la mano, muy cerca, que la acompaña y que casi la reemplaza. No se habla tanto de moral como término en la Biblia, pero se habla mucho de santidad en la Biblia. Y digo que este versículo de Filipenses 4 tiene mucho que ver porque Pablo ¿de qué está hablando? ¿De hechos que se cometen o de cuestiones que se piensan? En Filipenses 4:8. Está hablando de pensamientos. Y eso nos lleva a deducir y a llegar a la conclusión, y presten atención sobre todo los más jóvenes, que la verdadera moralidad, la excelencia moral, la verdadera santidad en la vida de una persona no empieza con las cosas que se cometen, que se hacen, sino con los pensamientos, valga la redundancia, que se piensan. Todo comienza acá. Todo comienza en nuestra mente. Y vas a coincidir conmigo, seguro, que dentro de nuestra mente muchas veces hay batallas fuertes, ¿o no? Luchamos con nuestros pensamientos muchas veces. Luchamos con nuestros sentimientos muchas veces. Luchamos con cuestiones que son abstractas en un sentido, invisibles para los demás. Y por eso este tema con el que empezamos hablando es ir derecho al hueso, es empezar con un tema sensible, delicado, porque estamos hablando de la intimidad de las personas. Estamos hablando de esa parte que es muy nuestra y que muchas veces la custodiamos, la blindamos de tal forma que nadie puede entrar. Es solo nuestra. Mis pensamientos y yo.
Y cada uno de nosotros sabemos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esto. El tema de la excelencia moral y el tema de la santidad tiene un tema cercano, muy íntimo, que es el tema de la sexualidad. Muy cercano. Tiene una connotación mucho más amplia, no se limita al tema sexual. Pero cuando lo ponemos en términos de sexualidad, entendemos a qué se está refiriendo esta batalla de los pensamientos. Que no es un problema de los adolescentes y los jóvenes. No es solo un problema de los adolescentes y los jóvenes. Abarca a todas las edades. Y este tiempo en el que nos toca vivir a nosotros es un tiempo de lo más complejo y complicado en ese tema, porque estamos siendo bombardeados continuamente por todo lo que nos rodea, desde el bendito aparatito que todos tienen en sus manos hasta todo entra por nuestros ojos. Y lo que entra por nuestros ojos no es inocuo. ¿Sabes lo que significa inocuo? Inofensivo, que no hace daño. Todo lo que entra por tus ojos queda almacenado en tu cabeza y genera y reproduce y multiplica y potencia los pensamientos. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 4, llenad tu cabeza de lo que tiene virtud. Porque si no la llenás de eso, la vas a llenar de otra cosa. No existe la mente en blanco. Hay filosofías orientales que tratan de llevar a las personas a poner la mente en blanco. La Biblia nunca va a hacer eso. La Biblia siempre te va a hablar de reemplazar. Y ahora vamos a terminar hablando de eso. Pero antes de terminar, en el medio nos falta hablar de... Este era el concepto. Y antes de la aplicación vamos a la historia. Miren, ahí es difícil, me fue difícil seleccionar una de tantas historias en la Biblia que tienen que ver con la excelencia moral y con la conducta moral, la santidad que Dios espera. Para los que están en Orsay, vieron que se quedaron, están hablando de santidad y no sé qué significa la santidad. Santidad no es otra cosa que estar apartado del pecado para poder acercarme a Dios. Es eso la santidad. Y la santidad es algo que Dios nos da en el momento de nuestra salvación, posicionalmente. O sea, Dios nos ve como santos porque ya nos salvó. Pero hay un proceso en este mundo del cual nosotros somos parte. A eso la Biblia le llama santificación, hacerte cada vez más santo. Alejarte cada vez más del pecado para poder acercarte cada vez más a Dios. Y me fui al primer libro de la Biblia para esta historia, porque es una historia que supongo que la mayoría conoce, y si no, hoy la vas a conocer. Pero es algo que le pasó a un joven que tuvo que luchar con un problema, con un dilema moral. Mirá, cuando lo veas te vas a dar cuenta. Génesis capítulo 39. En Génesis 39 está la historia de... Me dejaron solo de nuevo, ¿eh? Igual los dejo que lleguen, así cuando vean el título de Génesis 39, respondemos todos. En Génesis 39 está la historia de José. Y alguno capaz que dijo Potifar, no. El protagonista acá es José. Pero ¿quién es este Potifar? Potifar, ¿conocen la historia de José? La resumo muy cortita hasta acá, porque es una historia... Si sos joven, no podés no conocer la historia de José. Dedicate a conocer a José porque te va a resolver muchas preguntas para tu vida. Andá a buscarlo y fíjate cómo se comportó José. Si sos grande también lo podés leer a José, ¿eh? Pero si sos joven especialmente. Ahora, ¿cómo llegamos al 39? José tenía hermanos, los hermanos por envidia lo vendieron para que se lo lleven de su casa. ¿Quién tiene hermanos así? Levante la mano. No, bajen la mano, no. Pero flores de hermanos, ¿no? Complicados los muchachos. Bueno, esa fue la realidad de José. Lo vendieron solo, en otro país. Lo venden como esclavo. Lo ponen en la casa de este hombre Potifar, un hombre de mucho poder adquisitivo, de mucha importancia. En su casa Potifar se da cuenta que José no es un salame, sino que es muy inteligente. Y toda la capacidad que tiene José, misteriosamente, viene dada de parte de Dios, obviamente. Se repite varias veces en la historia de José, Dios estaba con él. Pero donde las cosas a veces empiezan a ir bien, empiezan también los problemas. Por eso el título de la historia se llama José y
la esposa de Potifar. ¿Qué pasó acá? Bueno, miren el versículo 7, nos cuenta esta historia. Después de esto, después que José llegó ahí a esa casa, después que José empieza a tomar protagonismo en esa casa porque se dan cuenta que trabaja bien, después de esto, aconteció que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Esa es la situación que le toca atravesar a José. Acuérdense, joven, versículo 6 al final dice, de hermoso semblante y bella presencia, fachero, lejos de los requerimientos de un padre, de una madre, con toda podemos decir, todo el derecho a estar recontra enojado con sus hermanos y por lo tanto indignado con lo que le está pasando. Así que uno podría decir, tenía la capacidad, la posibilidad de tomar la decisión que quisiera. Estaba en su derecho, tal vez alguno podría pensar. Pero el versículo 8 nos dice cómo resuelve José la situación con la mujer de Potifar. Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, y escuchá bien las palabras de José, un joven, hacete cargo si sos joven. José dice así, he aquí que mi señor, hablando de Potifar, esto no está hablando de Dios, habla de su señor, el dueño, Potifar. Mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Paramos acá. Yo sé que querés seguir leyendo la historia, pero para acá. ¿Qué te parece la actitud de José? ¿Bien o mal? ¿La tiene clara José? José tiene las cosas muy claras. Él no podía hacer eso que esa mujer le estaba pidiendo que haga. Tenía un montón de justificaciones, de argumentos, de razones para dar, para decir, más sí, lo hago. Porque incluso podía ganarse una aliada dentro de la casa, si uno lo piensa en estrategia en la vida de José. Podía satisfacer sus necesidades, como joven que era. Si uno lo piensa desde el punto de vista netamente físico, carnal, terrenal. Para más de uno, José está en la posición de ganador, mirándolo con ojos de esta tierra. El ganador que hasta la mujer del dueño se quiere acostar con él. ¡Qué ganador! José no lo ve así. José se da cuenta que hay una situación en la cual él no puede avanzar. Primero, por su responsabilidad con su patrón, con su jefe. Pero al final lo deja muy claro, ¿no? ¿Cómo pecaría contra Potifar? No, ¿cómo pecaría contra Dios? José sabe que en el contexto que él esté, al que hay que agradar y al que hay que hacer lo que espera que hagamos es a Dios. Y uno se puede poner de pie y aplaudirlo a José y decir, bien José, listo, tema resuelto. ¿Tema resuelto? No, porque en el versículo 10 dice, y presta atención lo que dice el relato, hablando ella a José, ¿cómo dice? ¿Te das cuenta de lo que esto significa, no? Pensá en la situación, pensá en la imagen, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa. Palabra que nadie usa acá. ¿Qué significa asir? Lo agarró. Ella lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo. ¿Qué calificativo le pondrían a la mujer de Potifar? ¿Qué adjetivo? Intensa, dijeron por ahí. Insistente, ¿no? No dejaba salir a su presa. Tenía un objetivo y hasta que no ocurriera no iba a parar. Versículo 12, después del punto. Entonces él, ¿qué hizo? Dejó su ropa
en las manos de ella y huyó y salió. Y sigue la historia, que no la leas ahora, si no la habías leído, después terminala de leer. No termina bien la historia para José, a los ojos de este mundo. Porque ella lo inculpa y lo termina metiendo preso. ¿Justamente? No, injustamente. ¿Te das cuenta de la decisión de José hasta qué nivel llegó? La determinación de José de que él no podía desagradar a Dios, de que él no podía pecar contra Dios, ¿hasta qué nivel llegó? Si la mujer de Potifar era insistente, se encontró con alguien que no iba a ceder. No iba a decir, bueno, ya está. No iba a decir José, por lo que nos cuenta la historia, hice lo que pude, llegué hasta donde pude, más no puedo hacer. José llegó hasta las últimas consecuencias. Y mira, déjame rescatar dos cosas de esta historia, nada más. Te tenés que acordar de esta historia continuamente en tu vida, porque continuamente en tu vida vas a tener luchas. Luchas que a veces no son solamente de hacer algo, sino como vimos antes, que tiene que ver con nuestros pensamientos. Y esas luchas son intensas como la mujer de Potifar. Y esas luchas son insistentes como la mujer de Potifar. Continuamente. Tu victoria que tuviste ayer tal vez, te creíste que ya estaba y hoy volvés a tener lucha con lo mismo. Y mañana es probable que tengas lucha con la misma situación. Y una y otra vez luchás tal vez con los mismos pensamientos, con los mismos hábitos, con las mismas cuestiones que te llevan siempre al mismo lugar. No es novedad, le pasó a José años atrás, muchos años atrás. Porque hay alguien que está buscando proponerte caer, que está buscando proponerte alejarte de Dios, que está buscando proponerte que hagas las cosas mal. Y a nosotros, desde dentro nuestro, naturalmente nos sale hacerle caso, ir por ese lado, darnos el gusto. Y muchas veces lo relativizamos y pensamos, no es tan malo. O muchas veces pensamos, bueno, al final todos lo hacen. O muchas veces pensamos, como recién reflexionábamos sobre José, bueno, me esforcé un montón, ya no puedo más. Hasta acá llegaron mis fuerzas. La primera conclusión es que el hostigamiento es continuo. Seas joven, seas adolescente, seas varón, seas mujer, seas adulto, el hostigamiento para pecar es continuo. Y vas a luchar con eso hasta el final. La segunda gran conclusión de esta historia para mí es esa última determinación de José. José prefirió correr desnudo, dejar sus ropas en las manos de esa mujer y que todos vean su vergüenza, que todos lo critiquen, incluso pagar las últimas consecuencias, que fue terminar en la cárcel injustamente. Prefirió eso a ceder y desagradar a Dios. Y miren, esa es la historia que quería traer hoy. Y ahora vamos a la aplicación directamente. Obviamente todo lo que estamos hablando es de aplicación, ¿no? Pero si hay un versículo que yo continuamente pienso cuando pienso en este tema, de la excelencia moral que Dios espera de nosotros, del nivel de santidad que Él pretende de nosotros. Y es un versículo que lo vas a leer y te vas a dar cuenta, esto es lo que vivió José. Es 2 Timoteo 2:22, mirá, léelo conmigo. Siempre digo lo mismo, tal vez ya lo escuchaste, pero este versículo es fácil de acordarse porque son todos dos. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. 2222, no te lo podés olvidar. Dice 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué significa huir? ¿Cómo? Escapar. ¿Te parece que tiene que ver con la historia de José? Huir no significa negociar, ¿no? Huir no significa quedarse para controlar la situación.
El que huye está queriendo salir de un lugar porque en ese lugar donde está las cosas no están bien. Puede ser una situación de peligro, puede ser una cuestión de riesgo, de vida o muerte, pero el tema de huir tiene que ver con una persecución, tiene que ver con una salida repentina, despavorida, y el que huye normalmente no mira mucho para atrás, ¿no? Me pasó una vez algo parecido, que me quisieron robar apuntándome, ¿no? Iba en el auto llevando unos chicos adolescentes en el auto a la iglesia y me apuntaron. De repente yo me encontré como a 25 cuadras del lugar en el auto. Si me preguntan, no sé cómo llegué ahí. Pero ni miré si el que estaba apuntando siguió apuntando, si qué hizo, pero en ese momento yo huí del lugar. Y de repente estaba en otro lugar. Y el Señor obviamente nos protegió. Pero el que huye no mira para atrás. No reconsidera, no busca estrategias, sino que definitivamente toma una decisión. Una decisión en este caso drástica, definitiva. Es que cuando se trata de estos temas de santidad y se trata de estos temas de excelencia moral de nuestros pensamientos, si no tomamos decisiones de este tipo, nunca va a funcionar, nunca lo vamos a lograr. Se trata de huir. El Señor Jesús también fue drástico en algunas cosas que enseñó hablando de este tema. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, tapalo. No. Deja de mirar. Tampoco. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Quítalo. Exagerado, ¿no? Si tu mano derecha, refiero de nuevo a las palabras del Señor Jesús, si no las había escuchado, presta atención. Jesús dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer en pecado, cortala. Y yo quisiera que hoy, aparte de este término huir, te lleves este concepto en tu mente. Tal vez ya lo escuchaste, tal vez ya te lo dijeron, tal vez fue el consejo que te dieron más de una vez, pero nunca lo hiciste. El consejo para una vida de excelencia moral es cortala. Es sacar las cosas de raíz, de forma definitiva. Y como quien huye, no vuelvas más. Y así como el Señor habló de un ojo, una mano, y estaba buscando mutilados para su pueblo, no, Dios no busca que nos mutilemos, pero nos quiere mostrar el nivel, la intensidad de decisiones que hay que tomar a veces en nuestra vida si pretendemos añadir a nuestra fe virtud. Si no, vamos a seguir en la misma, en lo básico. Y vas a seguir chocando con lo mismo y pecando con lo mismo y viviendo en la misma situación. Pero no es lo que Dios espera. Dios espera que crezcas y que eso quede atrás, como quien huye. Y si lo traemos a términos más actualizados, tal vez diríamos, si tu celular te es ocasión de caer, si tu Instagram te es ocasión de caer, si TikTok te es ocasión de caer, si la computadora en tu habitación te es ocasión de caer, si tener la Play en tu habitación te es ocasión de caer y pon en tu vida lo que sabes que te lleva a caer, acordate esta palabra teológica, profunda, cortala. Cortala. Tomá la decisión de una vez por todas de erradicarlo, sacalo de raíz. ¿Te animaste alguna vez a cortarla en esos términos? Yo te voy a decir algo, no es sencillo, ni lo vas a poder hacer muchas veces solo. No lo vas a lograr solo. Es muy probable que no lo logres. Por eso, en primer lugar, tenemos la asistencia de quien está de nuestro lado. ¿Cuál era la frase que se repite sobre José? ¿Quién estaba con él? ¿Su papá? ¿Sus hermanos? ¿Sus amigos? ¿Solo estaba? No. La Biblia dice, Jehová estaba con él. Pero ¿dónde estaba Dios si lo habían vendido los hermanos? ¿Dónde estaba Dios si hay una mujer que lo acusa injustamente? ¿Dónde estaba Dios si lo meten en la cárcel? Si le preguntás a José, ¿dónde estaba Dios en todo esto? José te va a decir, Dios estaba conmigo. Porque las cosas malas le pasan a gente buena, ¿o no?
Claro que sí, pasan cosas. El tema es qué hacemos nosotros en medio de todas esas cosas. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros pensamientos? ¿Qué hacemos nosotros con nuestras relaciones? Con las personas que tenemos alrededor, con los dispositivos que tenemos en nuestra mano, con nuestro tiempo, con nuestro dinero. ¿Qué hacemos nosotros? Y si cualquiera de todas esas cosas te es ocasión de caer, el Señor te dice, nos dice, cortala, erradicalo. Por eso me encanta el versículo de 2222. Porque no nos dice solamente huí como quien corre a la aventura despavoridamente y no sabe hacia dónde, sino que nos dice, huí de ese pecado, de esas pasiones que te llevan a lo malo, pero anda en una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y me encanta cómo termina el versículo. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Quiénes serán esos? Son otros que también están huyendo. La Biblia nos invita a que nos unamos entre los que huimos de estas pasiones. ¿Y por qué será que necesitamos unirnos? Que necesitamos estar juntos. Porque solos no podemos. Porque es cierto, Dios está con nosotros, pero Dios, sabiendo nuestra necesidad, sabiendo nuestra falencia, sabiendo nuestra dependencia, nos dio la iglesia. Él la inventó para que entre hermanos con la iglesia podamos salir de ese lugar para ir a un lugar mucho mejor. ¿Qué preferís? ¿Una vida de pasiones juveniles o una vida de justicia, fe, amor y paz? Mira, yo no haría la pregunta para levantar la mano, porque correrías el riesgo de levantar la mano sin pensarlo. Hay muchos que tal vez hoy están pensando en este lugar y la verdad que la vida de pasiones juveniles no está tan mal la propuesta. Y si lo pensás en tu curso de estudio, entre tus compañeros de trabajo, alguno tal vez entre su familia, le copa más la idea de una vida de pasiones juveniles, de vivir la vida loca, como cantaba Ricky Martin. Esa es la vida que muchos ven como un objetivo a alcanzar y que quieren vivir. ¿Sabes qué produce eso? Muerte. Ese tipo de vida descontrolada, desordenada, la Biblia te anticipa, te advierte, eso termina mal. Por eso Dios no lo aprueba. No es que Dios no lo apruebe porque a Dios le encanta prohibir, es el Dios de los no. Sino que Dios está buscando tu bendición y la mía y te dice, si vas por ahí, termina mal. No es una vida de disfrute, ese es el engaño que te hacen creer. Que es una vida de disfrute. Y que esta otra vida de justicia, fe, amor y paz es una vida aburrida, mediocre, triste, que no se divierte. Y es otra gran mentira. El que recibió de Dios el regalo de la salvación, entiende que sus pecados lo llevaban al infierno. Pero sus pecados perdonados le permiten ir al cielo. Entonces no quiere más los pecados de las pasiones juveniles. No quiere más esa vida de pecado. Ahora quiere una vida cerca de Dios. Y la única forma de estar en comunión con Dios es, habiendo recibido el perdón de nuestros pecados, vivir en excelencia moral. El pecado nos separa de Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuando somos no cristianos o cuando somos cristianos también? Siempre tiene la misma consecuencia el pecado. La paga del pecado es muerte, siempre. Y si sos hijo de Dios, porque Dios te puso en su familia, claramente no vas a perder tu salvación, porque eso lo recibiste como un regalo. Depende de Dios, no depende de vos. ¿Pero querés vivir hoy una vida de comunión con Él? ¿Querés tener hoy una vida cercana con Él? ¿Querés que en tu vida se pueda cumplir esto de Dios estaba con José? ¿Quiero yo que de mí puedan decir Dios estaba con Mario? Entonces tengo que tener decisiones como las de José. Determinaciones como las de José. Definitivas, de fondo. ¿Cuál era la palabra para recordar?
cortala. Llévate solo esa palabra de hoy. Cortala. ¿Sabés de qué estamos hablando? ¿Sabés dónde tenés que poner el ojo? No te hagas el tonto, no mires para otro lado y que el fútbol, la comida, el campamento, las ocupaciones no te distraigan. Si hoy Dios te hizo ver dónde hay que cortarla, empezá a tomar la decisión. Empezá a hacerlo desde ahora. Esto no se resuelve en un campamento. El lunes sigue la historia. ¿Y cómo haces para seguir? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Necesitas consejo? ¿Necesitas preguntar a alguien que te oriente? ¿Necesitas que te ayuden? Sabés con quién hablar. Estoy seguro que sabés con quién hablar y pedirle que te ayude. Pero no te podés ir de acá sabiendo qué es esto de la virtud, de la excelencia moral que Dios espera y no tomando ninguna decisión. Hay decisiones que tomar. Seguro ahora alguien va a pasar acá para cerrar con una oración, con alguna palabra más. Yo te invito que hasta ese momento, ¿por qué no cerrás los ojos y orás? Y en esa oración interior tomes o des el primer paso delante de Dios, de pedirle que te ayude a tomar las decisiones que tenés que tomar.